Días antes de Navidad de 2022, un Boeing 777 de United Airlines se precipitaba hacia el océano segundos después de despegar de Hawái, alarmando al piloto en la cabina, mientras los controles parecían actuar de forma impredecible. Los pasajeros, ajenos a lo que ocurría, miraban por las ventanas con incertidumbre, sin saber que estaban a punto de presenciar uno de los momentos más críticos de sus vidas. ¿Podrían los pilotos recuperar el control del avión o sería demasiado tarde? Con 271 pasajeros a bordo, esta es una historia de confusión, distracción y de cómo nuestras expectativas pueden chocar con la cruda realidad. Esta es la historia del vuelo 1722 de United Airlines. En la tarde del 18 de diciembre de 2022, 271 pasajeros y 10 tripulantes abordaron el Boeing 777 en el aeropuerto Kahului de Maui. Su destino, San Francisco, un viaje de 5 horas sobre la inmensidad azul del Pacífico. Para muchos, ese vuelo parecía rutinario, sin indicios de lo que vendría, pero desde el principio, el vuelo 1722 no sería un vuelo normal. Incluso antes de llegar al avión, los pilotos ya sabían que enfrentarían algo inusual. El capitán había recibido un informe detallado del despachador sobre el clima severo que azotaba la isla. La situación era tan extrema que, mientras el primer oficial inspeccionaba el avión, recibió un mensaje de un amigo alertándolo de que otro avión rumbo a Honolulu había declarado una emergencia esa mañana. Ese vuelo había enfrentado turbulencias tan violentas que los pilotos habían perdido temporalmente el control y, al aterrizar, 20 pasajeros terminaron hospitalizados, 11 de ellos en estado grave. Desde el inicio, los pilotos comprendieron que algo estaba fuera de lo común. Recomendaban a los pasajeros permanecer sentados durante todo el ascenso, por seguridad. El capitán, con 55 años y casi 20.000 horas de vuelo, 5.000 en Boeing 777, era un veterano experimentado. Había pasado años como capitán en la flota Airbus de United, y el cambio de Airbus a Boeing sería un factor crítico en lo que estaba por venir. El primer oficial, en cambio, era nuevo tanto en United como en el 777. Solo contaba con 120 horas en esa aeronave y algo más de 5.000 horas de vuelo en total. Su experiencia previa en Hawaiian Airways lo hacía conocedor del clima hawaiano, pero incluso él sabía que ese día las condiciones eran especialmente severas. A las 2:30 p.m., el vuelo 1722 comenzó a prepararse para despegar. Los pasajeros confiaban en la experiencia de los pilotos y en la seguridad del Boeing 777, sin imaginar que momentos después la cabina se sumiría en el caos. La amenaza no era la lluvia, sino la cizalladura del viento. Cambios repentinos en velocidad y dirección que pueden hacer que un avión pierda sustentación. A baja altura, justo después del despegue, esto puede ser mortal. Mientras rodaban hacia la pista 02, el controlador aéreo informó de múltiples reportes de cizalladura del viento a baja altura. El capitán preparó la maniobra de escape, máxima potencia y nariz del avión, a 15 grados sobre el horizonte. Además, decidió extender los flaps a 20 grados, una muesca más de lo habitual, y usar la máxima potencia del motor en lugar de la configuración reducida. Cada decisión buscaba dar margen de seguridad frente a la tormenta. Aproximadamente a las 3:45 p.m., el capitán alineó el 777 en la pista, levantó los limpiaparabrisas y activó el radar meteorológico. Los motores, los más potentes jamás construidos, estaban listos para impulsar el avión a 260 km/h. El despegue comenzó. Los primeros segundos fueron normales, pero la velocidad fluctuaba. El aire se volvía inestable y el capitán estaba listo para la maniobra de escape en cualquier momento. El primer oficial, en su rol de piloto no volador, manejaba las comunicaciones y ajustaba la aeronave. Subir tren de aterrizaje, ajustar flaps. Un proceso que normalmente seguía un ritmo exacto, pero con flaps 20 y máxima potencia, ese ritmo se alteró. Al llegar a los 1000 pies, el capitán bajó ligeramente la nariz para permitir que la aeronave acelerara. Para evitar que los flaps se dañaran por exceso de velocidad, ordenó al primer oficial que los subiera. Aquí comenzó la confusión. Perfecto, seguimos con la segunda parte, entrando en la confusión de los flaps y el descenso.
Normalmente, los pilotos usan flaps 15 para el despegue en el 777 y los retraen gradualmente. Primero a 5, luego a 1 y finalmente los levantan por completo. Pero según los manuales del 777, al despegar con flaps 20, los pilotos debían retraerlos directamente a 5, evitando los 15. Ese día hubo un malentendido. El capitán creía que había ordenado flaps 5, mientras que el primer oficial escuchó flaps 15. Cuando el avión aceleró, el primer oficial subió los flaps a 15, comunicándose con control de tráfico. Ese error parecía menor, pero creó una discrepancia crítica. El capitán ahora tenía una imagen falsa de la configuración del avión. Sus expectativas divergen de la realidad, y esa confusión pondría en riesgo a las 281 personas a bordo. En la pantalla de vuelo, las marcas rojas de sobrevelocidad solo subieron ligeramente, mientras que el capitán esperaba un aumento mayor si los flaps fueran 5. Esto significaba que el avión estaba acelerando demasiado para los flaps, pero él no entendía por qué. Tiró ligeramente de la palanca de empuje, pero no era suficiente. El avión continuó acelerando y, al mismo tiempo, el primer oficial recibía instrucciones de ascender a 16,000 pies, mientras el clima empeoraba alrededor. En medio de la tormenta y la confusión, el avión empezó a inclinarse. La nariz descendía lentamente, y el 777 entraba en un descenso rápido. Aquí se hizo crucial una diferencia técnica. En aviones Airbus, los controles de cabeceo son estables. El piloto empuja la palanca y el avión mantiene la actitud de cabeceo. En Boeing 777, la actitud no se mantiene automáticamente. Mientras el capitán se concentraba en la pantalla central, sin darse cuenta dejó la palanca más neutral, lo que hizo que la nariz del avión descendiera. El primer oficial vio la caída del morro, pero estaba confundido. La advertencia de exceso de velocidad seguía sonando y los motores seguían al máximo empuje. ¿Qué hacía el capitán? ¿Era la tormenta o un fallo en los instrumentos? La aeronave estaba a más de 20 nudos sobre el límite seguro y el descenso continuaba acelerándose. 8,000 pies por minuto, suficiente para chocar contra el océano en menos de 10 segundos. Los pasajeros seguían ajenos a la gravedad de la situación. El enorme avión rugía a través de las nubes y de repente, el primer oficial vio el océano por el rabillo del ojo. A más de 551 km/h se dirigían directamente hacia él. En un instante de reflejos críticos, gritó al capitán: ¡Levanta el avión! El capitán reaccionó. Tiró hacia atrás de la columna de control y levantó el morro mientras reducía la potencia del motor a ralentí para permitir un giro vertical más rápido. Los pasajeros y tripulantes fueron presionados contra sus asientos mientras el avión se acercaba a solo 750 pies del océano, menos de 4 veces su longitud de 210 pies. La alarma de terreno sonó ensordecedora, alertando que el impacto era inminente. En segundos de tensión extrema, el avión ejecutó la maniobra de escape del terreno. Motores a máxima potencia y nariz a 20 grados sobre el horizonte. La aeronave se disparó hacia arriba a 8,000 pies por minuto, dejando atrás el agua y la tragedia que parecía inevitable. Finalmente, el capitán suavizó la columna, redujo potencia y estabilizó el ascenso. Los pilotos estaban conmocionados, conscientes de lo cerca que habían estado del desastre. Los auxiliares y pasajeros, ajenos a la gravedad del peligro, no comprendían lo que acababa de suceder. El avión continuó hacia San Francisco y al aterrizar 4 horas y media después, se confirmó que no hubo heridos ni daños estructurales. United Airlines fue notificada, pero inicialmente el incidente no se reportó a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte porque no cumplía criterios de informe. Nadie resultó herido y la aeronave no sufrió daños. Aunque el vuelo 1722 aterrizó sin incidentes, las preguntas sobre lo que había ocurrido no desaparecieron. Este casi accidente mostró cuán rápido las cosas pueden salir mal, incluso en aviones modernos con múltiples sistemas de seguridad. Una simple pérdida de conciencia situacional por parte del capitán, combinada con mal tiempo, ajustes de aeronave inusuales y fallas de comunicación sobre los flaps, casi causó un desastre. Si el incidente hubiera ocurrido de noche,
Si la base de nubes hubiera sido más baja, o si el capitán hubiera reaccionado incluso unos segundos más tarde, es posible que esto se hubiera convertido en uno de los peores desastres aéreos en la historia de Estados Unidos. Los 271 pasajeros y los 10 tripulantes habrían estado en grave peligro. Este vuelo no es un caso aislado. En enero de 2023, un Boeing 787 de Qatar Airways enfrentó un evento sorprendentemente similar. Y el incidente del 777 de Emirates en diciembre de 2021 mostró patrones parecidos. Esto plantea la pregunta: ¿son estos errores simples coincidencias o síntomas de un problema más amplio en el entrenamiento de pilotos y las prácticas de las aerolíneas? Tal vez sean solo la punta del iceberg. El incidente del vuelo 1722 es una lección clara de que incluso con todas las salvaguardas modernas, la combinación de mal tiempo, errores humanos y descoordinación puede ser extremadamente peligrosa. La experiencia del capitán en Airbus, la falta de horas del primer oficial en el 777 y la presión del clima extremo convergieron en un momento crítico, recordándonos lo delicado que puede ser el control de una aeronave gigante. Después del aterrizaje, United Airlines proporcionó capacitación adicional a los pilotos involucrados. Pero queda la incógnita de si esto es suficiente para prevenir que algo similar vuelva a ocurrir. ¿Se aprenderán las lecciones correctas? ¿O se necesitará un evento más serio para provocar cambios significativos en la industria? Este incidente también resalta la importancia de la comunicación en cabina. Un malentendido sobre unos pocos grados de ajuste en los flaps casi provocó la tragedia. Cada decisión, cada instrucción, cada interpretación del piloto puede ser crítica en situaciones extremas. Para los pasajeros, fue un viaje rutinario que se transformó en una experiencia que ninguno olvidará, aunque no se dieron cuenta en el momento del peligro real. Para los pilotos, fue un recordatorio de que incluso la experiencia acumulada y los protocolos estrictos no garantizan que todo salga según lo planeado. La historia del vuelo 1722 nos deja con varias reflexiones. La seguridad aérea es extremadamente robusta, pero nunca infalible. La coordinación, la comunicación y la preparación son vitales, y cada segundo cuenta. Las vidas de cientos de personas dependieron de la rápida reacción y los instintos de los pilotos. Este casi desastre es una prueba de lo frágil que puede ser la vida a bordo de un avión y un recordatorio de que, incluso en la era moderna, la aviación sigue siendo un delicado equilibrio entre la tecnología avanzada y la capacidad humana para reaccionar bajo presión. Si disfrutaste este video, puedes acceder temprano a contenido sin publicidad y explorar más historias dramáticas de la aviación a través de nuestra lista de reproducción. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.